noches. Para esa inmensa minoría que no está viendo el partido, bienvenidos. Tenemos muchos temas de lo que vamos a hablar hoy. Hola, Enrique. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, excelente. No te vas, menos mal que vos te quedaste. Estamos por acá. ¿Eh? Estamos para hacer el Me aguante. falta que me ponga a ver el partido vos. No. Quedo solo acá. Bueno, señores, hoy vamos a hablar de varios temas, pero quiero hacer un arranque, digamos. En estos días se habló mucho de lo que pasó en un colegio nacional, donde se vino el techo abajo y resulta que el intendente había utilizado dinero público, el que recibe a través de la ley de Fonacide, para hacer la supuesta reparación. La reparación no tenía ni 2 años y resulta que eso pudo haber terminado en una terrible tragedia. A partir de ahí se empezó a discutir si es bueno o es malo que sigamos entregándole a los municipios un dinero que proviene de lo que Brasil paga por nuestra cesión de energía en Itaipú. Esto que se reglamentó bajo la famosa ley del Fonacide. Y fue curiosa la reacción porque mucha gente opinó que el problema era la ley. ¿Para qué se creó una ley? ¿O para qué se le entregó dinero a los municipios? Por ahí algunos dicen mejor que entreguemos, mejor que maneje toda la plata el Ministerio de Educación o cualquier otra institución. Y creo que hay que hacer 2 análisis acá. Primero el tema de la ley que vamos a hablar hoy, de hecho, con los invitados y que por supuesto se puede cambiar. Pero no hay que olvidar que esa ley en realidad lo que hizo fue obligarles a los municipios a usar un dinero que ya estaban recibiendo y que ahora reciben en mayor cantidad en educación. Si no existiera la ley, podían utilizar arbitrariamente el dinero y ni siquiera podíamos reclamarles. Vamos a hablar después en más detalle sobre la ley. Pero lo que quería decir es que el uso de estos fondos, donde sabemos específicamente en qué tienen que gastar, lo que está desnudando es un problema mucho más serio, mucho más grave. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿para qué nos sirven los municipios? ¿Qué función práctica están teniendo? Hoy en día, la mayoría de las municipalidades del país viven básicamente del dinero que les entrega Itaipú. Y esto no es de Fonacide, es anterior. De los royalties que recibe el país, la mitad va para los municipios. Hay una enorme cantidad de intendencias que viven casi exclusivamente del dinero que les entrega Itaipú y del Fonacide. Lo que recaudan es minúsculo. Y cuando nosotros revisamos su presupuesto, resulta que el 70 o el 80, si no el 90% de sus gastos es pago de salarios. O sea, lo que tenemos en realidad es una gran cantidad de botines de grupos políticos que se hacen con una serie de cargos pagados con dinero de Itaipú. Porque cuando te pones a revisar cuál es la función práctica de tu municipio, resulta que no encontrás nada. Si vos ves la cantidad de plata que ya le ha entregado Itaipú en lo que va de más o menos el 95, desde 1995 a la fecha, es realmente increíble. Uno podría suponer que con esto han revolucionado el país, pero cuando vos salís a mirar qué pasa en esos municipios, no encontrás la inversión pública. Cuestiones tan básicas que son las que no se ven, como por ejemplo todo lo que sea el servicio sanitario, más que el tema de las calles y más que el tema de los baches, el servicio sanitario, la distribución de agua potable, esos servicios en los países descentralizados que funcionan son responsabilidad de la municipalidad. El primer intento que hubo de descentralizar un servicio básico fue Fonacide y este fue el resultado. Hoy vamos a discutir si vale la pena seguir entregándole la plata a los intendentes municipales. Pero 2 cuestiones quiero dejar picando, que habría que plantearse seriamente, porque hay gente que todavía cree que hay que generar más municipios. De hecho, cada tanto se divide una comunidad y hacen otro municipio y están todos contentos porque creen que con eso van a solucionar sus problemas. La pregunta es, ¿vale la pena tener tantos municipios? ¿Tiene razón de ser tener esos municipios? ¿Hay suficiente gente capacitada como para que en cada municipio puedan establecer políticas públicas? Primera cuestión. Y la segunda cuestión que tenemos que preguntarnos es,
¿estamos funcionando como electores? Tenemos estos municipios que han sido destrozados por sus intendentes. Tenemos pruebas palpables de cómo se han robado el dinero. Se vienen las elecciones y en las encuestas dicen que igual les van a votar. ¿Qué es eso, masoquismo? Señores, esto es políticamente incorrecto. Políticamente Incorrecto es presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos. Full 92 aditivada de barcos y rodados. Bueno, voy a saludar ya al señor Adrián Cativelli. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, ¿Cómo caballero? estás? Muy bien. Por favor. Bueno, hoy el señor Toto González no nos está acompañando porque hay un evento deportivo que está generando, digamos, algún interés y la gente que está viendo, y entre ellos Toto González, que tiene que hacer, creo que, la transmisión. Además se está recuperando después de haber corrido una maratón en Buenos Aires. Cierto. Una velocidad impresionante, dejó doblado el obelisco. Así que, bueno, le dejamos hoy libre al señor Toto González. Bueno, Adrián, a ver, hablemos de la semana rápidamente. Vamos a hablar rápidamente de la semana. Primero, algo súper llamativo, que hay una marcha, una manifestación estudiantil al mismo tiempo que se produce un partido de eliminatorias, lo cual es increíble. Realmente algo está cambiando en Paraguay. Estas imágenes son de lo que ocurría hoy un poco más Sí, temprano. hace unos Facultad de minutos. Filosofía. La decana que no se quiere ir, está agarrada con uñas y dientes al cargo. Me Pero- parece que en unos meses ella se jubila, parece que esa Los es la razón. estudiantes secundarios también están frente al Ministerio De Educación. Educación. Ah, bueno. O sea que mucha movilización. Bueno, a nivel, vamos a hablar un poco, un pequeño resumen a nivel regional, porque estaba leyendo ahora mismo unos tweets de la presidenta Dilma Rousseff, donde admite por primera vez que el país está pasando una seria crisis política. Ella misma la califica de esa manera, una seria crisis política. Dice que es debido al intento de golpe de sectores de oposición que quieren acortar el camino para llegar al poder. Por supuesto no hizo alusión al golpe a la paraguaya Que dice que dijo. que dice, yo estoy seguro que lo dijo. Claro. Lo que pasa es que lo hizo en una reunión de gabinete y bueno, obviamente no hay No quedó en pruebas, registro. claro, de que puedan ser atribuidas a sus palabras. Y luego que en menos de 2 semanas tenemos elecciones presidenciales en Argentina. O sea que el contexto regional está Caliente. está hirviendo, y es muy importante porque tiene consecuencias directas, no solamente económicas en nuestro país, sino también políticas. Políticas, sí, señor. Políticas, sin dudas, ¿verdad? Vamos a tener un entorno en transformación y veremos qué es lo que pasa, qué es lo que sucede con Argentina, un país que ahora mismo nos está debiendo casi 140 millones de dólares de Yacyretá. Cada tanto nos tira unas moneditas, pero no cumple sus compromisos, básicamente. Veremos qué relaciones hay con el nuevo gobierno. Eso en el ámbito regional, ¿verdad? Bueno, y en el ámbito internacional, realmente hay, digamos, este es un momento de mucha convulsión Sí. política, económica. Tenemos toda la crisis digamos, del mundo musulmán, que está lejos de resolverse. Hemos tenido otra vez atentados En Turquía en las y en últimas Israel. horas. Y en Estados Unidos, que todavía no está bien definido, parecía que estaba muy clara la cosa, y hoy aparecen, primero el candidato de la ultraderecha, ¿verdad?, que siguen dándole dolores de cabeza a algunos republicanos moderados, y en contrapartida en el Partido Demócrata aparece una figura que empieza a hacerle sombra a Hillary Clinton. A Hillary Clinton ahora mismo está habiendo un debate entre los demócratas, porque hace cuestión de 10 días hubo un debate de los precandidatos republicanos, ahora de los demócratas, y seguramente veremos mañana cuál es el resultado, porque para ellos es muy importante realmente los debates televisados, ¿verdad? Marcan tendencia política muy notablemente, así que vamos a ver, porque hay un viraje en el Partido Republicano a un neoconservadurismo muy marcado, y también un viraje dentro del Partido Demócrata hacia una socialdemocracia más a la europea, que
no era la tónica frecuente, digamos, en Estados Unidos. Absolutamente. Hay un candidato en este momento que llegó al Parlamento como candidato independiente y ahora se juega a ser candidato del Partido Demócrata. Exacto, más está también el candidato, el precandidato del vicepresidente Biden, y bueno, hay una senadora de izquierda también del Partido Demócrata, así que se mueve la cosa por todas partes. Bueno, señores, nosotros vamos a estar hablando en instantes sobre dos cuestiones que son claves, dos reformas claves. Fíjense que cuando hablamos del tema de los intendentes, hay una palabra que se da en casi todos los escándalos de corrupción: impunidad. O sea, al final no terminan, salvo por estos días que está el ex rector preso, pero todavía no hay ninguna condena. No hay ninguna condena. La impunidad parece que es una cuestión permanente. ¿Qué pasa con el Poder Judicial? Tantas veces hablamos de la reforma del Poder Judicial. Hoy vamos a tener en exclusiva los resultados de una comisión integrada por personas de diferentes sectores que estuvieron analizando cuál es la reforma que hay que hacer, qué es lo que hay que reformar realmente del Poder Judicial. Y después vamos a hablar con estudiantes de secundaria y con una senadora sobre ¿hay que reformar o no el FONACIDE? ¿Le sacamos o no le sacamos la plata a los municipios? ¿Cómo hacemos para que eso realmente funcione? Gran dilema en época electoral municipal. Bueno, vamos a hacer una brevísima pausa, enseguida ya arrancamos con la primera parte del programa. Entonces viene... Bueno, primero que nada, Enrique, por favor, ¿quién nos respalda? Bueno, estamos respaldados por Tigo. Mientras hablo yo con ustedes, yo estoy pagando mis facturas ahora. Muy bien. Hora. Sí, ¿qué te parece? Haces muy bien. Claro. Pagá la mía de paso. Muy bien, ustedes también lo pueden hacer con Tigo Money. Hace tu vida más fácil. Activa hoy tu billetera marcando asterisco 555 numeral. 0 guaraníes carga de billetera, pago de facturas, mini cargas y además tus giros de siempre. Y ahora también envíos entre billeteras a solo 500 guaraníes. Pagando con Tigo Money, hacelo fácil. Gracias, Enrique. Bueno, han pasado tantas cosas en el país que de repente pasó desapercibido que hay una comisión que está trabajando hace 6 meses sobre la reforma del Poder Judicial, porque se habló tanto de esto, hicimos algún cambio en la Corte, pero en realidad la cuestión de fondo no se tocó. Está con nosotros María Victoria Rivas, forma parte de este equipo. ¿Qué tal, María Victoria? ¿Cómo estás? Bien, bien. Un gusto estar contigo y con Adrián y compartiendo con la audiencia un tema tan importante. Quiero ir directamente al caracú del tema. Pasaron 6 meses, hicieron todo un trabajo. ¿Qué cosas detectaron ustedes que son urgentes, lo que hay que cambiar en el Poder Judicial ya? Bueno, mira, en realidad yo creo que hacer una sola focalización es medio complicado, pero te podría resumir en 5 puntos, digamos, lo que son los grandes desafíos de la reforma. Uno de ellos es el acceso a la justicia, el otro es la celeridad procesal, la igualdad, la independencia y la credibilidad pública. Entonces son los 5 grandes desafíos. Acceso que la gente pueda tener el servicio de justicia. Acceso que la gente pueda tener el servicio de justicia, desmontar las barreras que existen para acceder al sistema de justicia, la celeridad procesal, es decir, lograr que los tiempos se adecuen a las normas procesales, la igualdad, que todos los ciudadanos tengan los mismos principios y posibilidades de acceder a un juzgado, a un tribunal, el tema de la independencia, que es el tema más complicado, del Poder Judicial, y lograr la confianza pública. Es decir, fíjate que la alta percepción negativa que tiene la ciudadanía sobre el Poder Judicial es uno de los grandes puntos centrales en donde nuestro indicador de seguridad jurídica se mueve o sube en base a esa percepción. Entonces, volver a ganar la confianza pública creo que es uno de los grandes desafíos que tiene en este momento el Poder Judicial. Vamos a arrancar por la parte más difícil, que es esa. O sea, el tema de cómo se recupera la confianza y sobre la independencia del juzgador o del fiscal o lo que fuere. De acuerdo con lo que ustedes estuvieron, digamos, revisando, ¿habría una propuesta concreta cómo hacemos para que el Poder Judicial sea independiente o los jueces y fiscales sean independientes? Claro. Fíjate que uno de los sentimientos más profundos que tiene la gente sobre el Poder Judicial es la politización, es decir, la injerencia política en el sistema judicial que se dan por varias vías. Puede ser una de ellas el sistema de nombramiento y otra es los favores políticos que deben los jueces o fiscales para llegar a los cargos. Bueno, en ese sentido, lo que se trata de trabajar son los modelos y los sistemas que de alguna forma visibilicen esa fuerte injerencia política y de alguna forma disminuya los riesgos de esa injerencia política.
Eso se trabaja en dos herramientas fundamentales, que es el sistema de ingreso al sistema judicial y el mecanismo de sanción de los jueces. Son las dos herramientas más fuertes que tiene la clase política para incidir sobre el sistema ahí judicial. entra el Consejo de la Magistratura, Jurado de Enjuiciamiento Magistrado. Exactamente, pero no solamente el Consejo de la Magistratura, Luis, como órgano que tiene a su cargo la conformación de las ternas para la elección de jueces, sino también el modelo que se va a trabajar, que es por primera vez se piensa trabajar una ley de carrera judicial y una ley de carrera fiscal. Entonces vos no solamente vas a tener el control en el momento del ingreso y la conformación de las ternas, sino que eso lo vas a combinar con una carrera judicial en donde estén la meritocracia, por un lado, al ingresar al sistema, y por el otro lado la seguridad y la capacitación permanente de los jueces. Entonces, en este momento se tomó una gran decisión política. Todo lo que significa funcionamiento orgánico del Consejo de la Magistratura se aborda en una ley del Consejo de la Magistratura, y todo lo que significa concurso y méritos se lleva a la carrera judicial, con lo cual se cierra el círculo que era una de las grandes debilidades que tenía Paraguay, que no teníamos una ley de carrera judicial, y eso vos lo vinculás con el funcionamiento de la escuela judicial. O sea, que el resultado acá es que hay dos proyectos de ley que se van a presentar. Ahora, hay dos proyectos de ley. Hoy se terminó de analizar la ley del Consejo de la Magistratura, el funcionamiento orgánico del Consejo de la Magistratura como órgano selector, y se va a empezar a trabajar lo que sería la carrera judicial acá en Paraguay, ¿verdad? Entonces, o sea, vos en un momento siendo abogado optás por la carrera judicial si te querés convertir en juez. Claro, vos tenés que, el mecanismo es, si vos te querés convertir en juez, tenés que pasar por el filtro que va a hacer la escuela judicial, y ahí se tienen que trabajar varios modelos. Existen modelos como la carrera diplomática, en donde vos tenés que pasar 2 años por una escuela, pasar por rigurosos exámenes y luego ingresás a la carrera. Y la carrera está desvinculada de los cargos. O sea, nosotros la carrera tradicional es juez de primera instancia, juez de segunda instancia y corte. Entonces ahora se pretende hacer una carrera por escalafón, en donde vos no compitas por el cargo, sino que compitas en la carrera. Eso, ¿cuál es el beneficio que nos da a nosotros los ciudadanos? Que vamos a tener jueces permanentemente capacitados. O sea, vos vas tomando examen y vos ahí vas haces tomando un puntaje, exámenes, y solamente los de equipuntaje pueden concursar. Vos vas acumulando puntos, vos vas acumulando méritos académicos. Ahora, ¿para eso no necesita una reforma constitucional? No se necesita una reforma constitucional, porque la Constitución Nacional establece el concurso cada 5 años. Y de hecho ahora, con la modificación esta que hicieron de la ley que se incorporan, entonces el Consejo de la Magistratura, en base a elementos que le va a proporcionar la escuela judicial, entonces el Consejo de la Magistratura no va a dejar sus funciones de ir armando ternas, ¿verdad? El gran ahí, por ejemplo, con respecto al tema de si es preciso o no una reforma constitucional, claro, lleva mucho la discusión de cómo está integrado el jurado el Consejo de la Magistratura y el jurado de enjuiciamiento. ¿Por qué? Porque la Constitución del 92, que inexorablemente se hizo mirando para atrás, evitando que el Ejecutivo, un presidente con un poder omnímodo, siguiera designando a dedazo a los jueces, puso en ese lugar al Congreso. Entonces vos tenés todas las juntas, todos los órganos deliberativos con parlamentarios. Así es. Entonces los parlamentarios que se alían con los ministros de la Corte para nombrar o para enjuiciar, por intercambio de favores o intercambio de prebendas o intercambio de lo que fuere, y la garantía constitucional de la independencia judicial termina siendo un enunciado meramente constitucional. Claro, mira, yo te aclaro lo siguiente. En primer lugar, esta comisión trabaja todas aquellas leyes que pueden modificarse, que no significa reforma constitucional, y lo que estás mencionando forma parte de las grandes reformas. Ahora, lo positivo de esta discusión ya también surge claramente cuáles son aquellos artículos constitucionales que necesariamente deben ser modificados, porque se cambió la naturaleza de los modelos cuando se analizó en la Convención Nacional Constituyente, y una es de ellas, esa es la integración del Consejo. En toda la discusión que hace la Convención Nacional Constituyente se trató de que no existan más del 50% de parlamentarios dentro de los consejos, tanto del Consejo de la Magistratura como del jurado. Pero
En algún momento dada la historia cambia eso y tenemos más del 50% de integración por parte del Parlamento. Entonces esto distorsiona un poco el funcionamiento del Consejo, pero fíjate lo que pasa, que cuando vos lográs cerrar un modelo de carrera judicial combinando con criterios objetivos de sistema de selección, entonces cambia un poco la mentalidad de la gente. Entonces la gente empieza a capacitarse, empieza a juntar méritos académicos para concursar y se debilita un poco la presencia de las recomendaciones sujeto después a futuros favores de los candidatos. Entonces, lo que se trata de hacer con los modelos es de disminuir estos riesgos. Obviamente que ahí hay mucha cultura política que, como ustedes saben, eso es muy difícil de borrarlo con una propuesta legislativa, ¿verdad? Las leyes son importantes, pero no son suficientes. Eso bueno, tenemos que aclarar. Tenemos entonces, pues lamentablemente siempre vamos a tener poco tiempo, pero tenemos entonces, escuela judicial, modificación en lo que tenga que ver, eso veremos qué artículos constitucionales para la constitución del Consejo de la Magistratura, así mismo, la el jurado de enjuiciamiento de magistrados, la parte administrativa, porque uno de los dramas del Poder Judicial que tiene que ver con la corrupción es que los ministros de la Corte manejan plata, deciden quién, designan cargos, son giradores de gastos, un disparate, cuando solamente deberían administrar justicia. Así es. Mira, yo creo que una de las grandes reformas, si logramos cerrar las propuestas legislativas, acuérdense que estamos recién en una comisión que tiene que pasar después al seno del Parlamento, es exactamente eso, sacarle a la Corte las funciones administrativas y potenciar sus funciones jurisdiccionales. Es decir, los ministros de la Corte juraron para ser jueces, no para ser administradores. El Poder Judicial maneja un presupuesto de casi 400 millones de dólares anuales, lo cual distrae terriblemente la actividad de los ministros de la Corte Suprema de Justicia. Y además hace que nuestra Corte sea muy vulnerable, porque así como estás mencionando, hay mucha presión para nombramientos, contratos, licitaciones, etc. Entonces, la comisión toma una decisión inicial y se le saca ya en este momento parte de las funciones administrativas a la Corte Suprema de Justicia y se crea un Consejo Superior de Administración dentro del Poder Judicial. Creo que va a ser una de las decisiones políticas más importantes y que puede generar grandes cambios. Pero además de eso, también cambia todo el modelo disciplinario de los funcionarios y de los jueces internamente, porque también tenemos que tener en cuenta de que la independencia funcional de los jueces no solamente es externa, sino también interna. O sea, al estar sometidos los jueces a la disciplina que tiene la Corte Suprema de Justicia sobre los jueces, entonces es una herramienta de mucha influencia y presión también sobre los jueces. Entonces, de la Corte sobre los jueces. De la Corte sobre los jueces. Entonces, lo que el modelo trata de construir son modelos en donde esto se vuelva muy visible y no quede debajo de la mesa como actualmente está sucediendo. Ahora, esto que me estás dibujando es muy lindo, María Victoria, pero esto requiere un acuerdo político. Mira, porque son todas leyes que tienen que pasar en el Congreso. Claro, son todas leyes que tienen que pasar en el Congreso. De hecho, creo que hay un gran pacto político porque la comisión está integrada por todos los partidos políticos en este momento. Están todos. ¿Y están todos de acuerdo ahora? Y están todos de acuerdo, se generan grandes debates, se analiza, está la propia Corte Suprema de Justicia sentada en la comisión. Eso me parece un punto muy importante porque uno de los temas centrales es que el proceso de reforma tiene que involucrar al Poder Judicial porque si no, no es legítimo. Y además participan los colegios de abogados, las asociaciones de jueces, de fiscales, etcétera. Entonces hay una participación diversa que de alguna forma nutre un poco las diversas ideas que van surgiendo. Y creemos que con esto se pueden sacar muy buenas propuestas legislativas que, así como vos decís, tiene que pasar después al Parlamento. Y ahí está el gran desafío. No, ojalá que se pueda avanzar en este tema, porque ninguna movilización ni ninguna transformación seria se va a poder dar mientras el Poder Judicial no corte la cabeza de este monstruo de impunidad que tenemos en el país. Porque es lo que genera y alimenta otra vez la corrupción, ¿verdad? Mientras no logremos eso, vamos a tener un sistema institucional pobrísimo. Quiero cerrar con esto, el tema de el acceso al servicio de justicia. Hoy en Paraguay, el que tiene un problema judicial lo que menos quiere es ir a la justicia. Dice, voy a hablar con un abogado y me voy a la mierda, me quedo en la calle. Yo creo que uno de los problemas más graves que tenemos, ¿verdad? Las necesidades jurídicas insatisfechas ahora ya se mide como un indicador igualmente importante como las necesidades económicas de alguna forma.
Tenemos muchas barreras en Paraguay, además de las barreras geográficas, tenemos las barreras del idioma, sí. Cualquier nivel de discapacidad hace imposible concurrir a los sistemas judiciales y el tema del costo, ¿verdad? Se debatió bastante dentro del seno de la comisión la gratuidad de los sistemas de justicia. Imagínate que el Poder Judicial recauda casi 6 millones de dólares en tasas judiciales, ¿verdad? Sí. Y entonces eso viene de las personas que recurren al sistema judicial para resolver algún conflicto. Entonces, sí. Todos esos aspectos se están analizando dentro de la comisión. Lo que sí también se va a trabajar una ley de acceso a justicia que va a posibilitar... Se va a combinar la fusión de las abogacías sociales, los abogados pro bono, o sea, una serie de modelos que ya están funcionando y de alguna forma suple esa falta del Estado en muchos lugares para dar respuesta a la necesidad jurídica. Ahora, para cerrar nomás esto, ¿funcionará una ley? Porque en este país tenemos leyes divinas, pero... Bueno, mira, yo te digo una cosa, creo que las leyes son importantes, pero no son suficientes. Es decir, hay que empezar un proceso de cultura cívica, de conocimiento de derecho, de cambiar ciertas prácticas políticas que nos lleven a querer tener todo un poder judicial fuerte e independiente. Y otro tema que te digo, Luis, es que creo que se está perdiendo un poco la focalización de la importancia de lo que está haciendo la comisión. El trabajo de la comisión tendría que ser en este momento el centro del debate político, porque estamos sentando las bases institucionales por lo menos para los próximos 20 años. O sea que después de la Constitución del 92, después de casi 20 años, esta es una de las reformas más importantes probablemente que se va a hacer. Ahora, y se está perdiendo esa... Si los abogados hubiesen tenido el coraje de todos estos estudiantes que salieron a la calle y armaron quilombo, probablemente íbamos a estar debatiendo el Poder Judicial. Sí, yo creo que sí. Pero los chicos se llevaron el protagonismo y plantearon un tema que es tan importante como el de la justicia que el de la educación, ¿verdad? Así mismo. Pero bueno, mañana se está presentando esto oficialmente. Sí, mañana se está presentando el informe de los 6 primeros meses, que es el plazo que dio la primera ley. Sí. Ahora hay una ampliación de 18 meses más. Pero se está presentando el informe del funcionamiento de la comisión en estos 6 meses. Perfecto. Lo seguimos discutiendo mañana en la radio. Bueno, dale, Luis. María Victoria, te agradezco muchísimo. Gracias. Hacemos una brevísima pausa. Enseguida vamos a hablar vamos a estar con un representante de los estudiantes, con una senadora y este tema de la plata del FONACYT. O sea, nunca el país tuvo tanta plata para reparar escuelas y colegios. ¿Qué pasó? ¿Y qué hacemos a partir de ahora? Pausa, ya volvemos. Bueno, empezó con los chicos de secundaria, después se sumaron los de la universidad, pero consiguieron el milagro de que en este país durante casi un mes estuvimos discutiendo su educación. Eso, señores, ya es un primer paso fabuloso. Bueno, y ahora hay que hacer cambios, por supuesto. Le tengo acá, a mi izquierda, a Daisy Hume. Ella es vocera de la Unión de Estudiantes del Paraguay, ¿verdad? ¿Está bien? En realidad es Daisy Hume, pero... Hume. Sí. Daisy Hume. Unión Nacional de Centros de Estudiantes del Paraguay. Ah, bueno, ahí está, perfecto. De la UNEPI sería, sí, ¿verdad? Sí, de la UNEPI. ¿Qué tal, Daisy? ¿Cómo estás? Súper bien, ¿y vos? Y a mi derecha, y no tiene nada que ver acá con las cuestiones políticas, está la senadora Esperanza Martínez. ¿Qué tal, Esperanza? ¿Cómo estás? Muy bien, Luis, Daisy y a la audiencia. Muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a hablar de, obviamente, lo que han hecho los municipios con el FONACYT, pero antes, está Enrique, por favor, ¿quién nos respalda, Enrique? Estamos respaldados por Barcos y Rodados. Barcos y Rodados presenta su nueva nafta Full 92 aditivada, formulada con aditivos multifunción que brinda mayor rendimiento y calidad, que mejora el desempeño a la vez y prolonga la vida del motor. Carga Full 92 aditiva y renova tu auto desde el tanque. La nueva generación de nafta de Barcos y Rodados ya está en tu camino. Estaciones de servicios Barcos y Rodados. Muy bien, gracias, Enrique. Voy a contar rápidamente esto. Paraguay recibe royalties de Itaipú. Por el uso, como es uno de los socios propietarios de Itaipú, recibe los royalties, que sería básicamente por el uso de las aguas. Esa es la figura. Esto lo viene recibiendo desde hace años y desde más o menos la década del 90, una ley estableció que hasta el 50% de ese dinero tiene que ir a los municipios. Esto se venía haciendo religiosamente. A partir de cierto momento, Paraguay empezó a recibir también otro dinero. Era un dinero no muy importante,
que era lo que le pagaba a Brasil en compensación por la cesión de su energía. A Paraguay le corresponde el 50% de la energía, pero como no la usa el resto, compra también Brasil de Itaipú y le paga una compensación. Ese dinero no era muy importante y también lo estaban recibiendo los municipios bajo la figura de royalties. Con la administración de Fernando Lugo se produjo un cambio muy importante, recordarán ustedes, en la negociación con Brasil. Se aumenta de manera muy importante, llega creo que como 350 millones de dólares por año, el dinero que se recibe en compensación por cesión de energía. Y en ese momento había una intención de los municipios de recibir todo el dinero como si fueran royalties. Así surgió la idea de crear una ley especial que reglamente ese dinero. Y la intención fue meter toda la plata en un fondo fiduciario que se usara exclusivamente para educación. En ese momento fue imposible sacarle a los municipios la plata. Dijeron en el Parlamento, esto no va a pasar jamás. Entonces lo que se dijo es, ok, que reciban los municipios, pero lo que vamos a hacer es ponerle una cláusula que diga que tienen que usar en educación. 50% para reparar escuelas y colegios, 25% para la merienda escolar. Te pregunto, Daisy, ¿ustedes no están conformes con esto? ¿Quieren que los municipios ya no reciban esa plata o cuál es la propuesta de ustedes? Bueno, particularmente nosotros como organización decimos que el MEC tenga la plata, que el municipio, que la gobernación tenga la plata, da igual si es que no es eficiente la gestión que lleva a cabo en la municipalidad o la gobernación o nuestro propio Ministerio de Educación. Nosotros como organización particularmente decimos que lo más importante es primero que nada apuntar a la democracia y a la construcción de ciudadanía. Y con eso me refiero a que si es que la plata está en las municipalidades, perfecto. Entonces nosotros también queremos ser parte de las decisiones que toman las municipalidades y justamente ayudar a la gestión y a la transparencia de los fondos de FONACIE. O sea, ustedes no tienen una posición sobre si hay que sacarlo, hay que dejarle. No tiene una posición asumida sobre quién tiene que administrar el dinero. Nosotros decimos que, bueno, la excusa con la que los municipios recibieron la plata fue que los municipios podían conocer mejor las necesidades de la comunidad. Y creemos que, bueno, en parte eso es cierto. Los municipios más que nada conocen cuáles son las necesidades de su propia comunidad. Y creemos que justamente esas necesidades van a poder ser realmente subsanadas si es que toda la comunidad educativa participa dentro de la gestión de lo que es la gestión de FONACIE. Y nosotros como organización mantenemos que por más de que las municipalidades tengan la plata, no es bueno tampoco centralizar de nuevo al ministerio o que pase a las gobernaciones. O sea, decimos que trabaje la municipalidad, pero que trabaje con la comunidad educativa, que trabaje con los estudiantes, que trabaje con los padres, con los docentes, que seamos todos quienes vemos cómo se trabaja esa plata y que todos juntos decidamos cómo gastar esa plata. Ok. Esperanza, voy contigo. Estaba leyendo un proyecto de reforma, creo que es el que está manejando el Frente Guazú. Veo que ustedes no deciden sacarle a las municipalidades y a las gobernaciones. Bueno, en primer lugar, este proyecto de modificación surge de la Comisión de Educación, ¿verdad?, que preside la senadora Blanca Ovelar, y fue una discusión que nosotros acompañamos, pero fue desde el ámbito de la Comisión de Educación. Tuvimos entrevistas con varios actores, Ministerio de Educación, estuvimos también con la gente de Secretaría Técnica de Planificación, Ministerio de Hacienda, Contraloría en su momento por los sistemas de control, porque aquí hay dos cosas, Luis. En primer lugar, sacar o no sacar a los municipios es un debate sobre qué pensamos hacer con las municipalidades. Claro. Y en realidad, yo por lo menos, voy a hablar a título personal, creo que es necesario procesos de descentralización en el Paraguay. El gran problema de la municipalización paraguaya es el haber fragmentado tanto en tantos municipios y que tengamos municipios, por ejemplo, que tienen 5.000 personas, 8.000 personas, etcétera, que son inviables, tanto para la descentralización de la educación, por ejemplo, primaria, como también para el caso de salud. Por ejemplo, otros países han tenido la municipalización de la atención primaria, pero vos no podés tener ni siquiera un hospital distrital para 8.000 personas o para 5.000. Entonces ese es un problema estructural. Para todos esos municipios. Cuando comenzaron los problemas de denuncias, y antes inclusive de todo este destape, desde el año, casi un año vinimos debatiendo esto en la comisión, y lo que nosotros decidimos fue hacer dos cosas. La primera, entender de que
el Ministerio de Salud tiene que desarrollar lo que para nosotros sería como un plan maestro. De educación, perdón. Sí. Un plan maestro de decir, bueno, esta es la realidad en infraestructura y nosotros vamos a definir en esa realidad qué se va a hacer. Y le vamos a decir al municipio, en tu municipio que tenés X escuelas con estas características, etcétera, vamos a darte para que desarrolle y que la gestión, digamos, del proceso de la construcción, qué sé yo, se desconcentre, porque el Ministerio de Educación tendría que tener un supergigante superministerio de la construcción, claro, o derivar al Ministerio de Obras Públicas. Una suerte de subsecretaría de la construcción, ¿no? Sí. Exacto. Sí. Entonces, creemos que en ese paso, y lo que necesitábamos es que no venga el intendente y diga, bueno, en esta escuela voy a poner porque está, no sé, mi sobrina, en el otro porque aquí tengo más votos, aquí porque, no sé, con los criterios... Pero a veces... que eso ya dice la ley, Esperanza. De hecho, cuando se sacó la ley, teóricamente ellos solamente podían reparar una escuela que haya sido autorizada por el Ministerio de Educación. Bueno, y el Ministerio de Educación, de hecho, tiene un plan de cuál es la situación de todas las instituciones educativas. Claro, pero en la ley hay dos cosas que nosotros quisimos mejorar. Primero, el tema de la repartición está relacionado con la ley de royalties, que de luego coloca fondos en municipios que son hoy a lo mejor un poco más desarrollados, como los de Itapú, Alto Paraná, etcétera. Correcto. Y el otro criterio es que también con el criterio por cuánto se le va a dar al municipio de Areguá o cuánto se le va a dar al de Canendillú, etcétera, ¿cómo se define ese monto? Y ese monto ahora colocamos en el cambio de la ley, depende de las necesidades, depende de la oferta que tenga, de la población estudiantil, ¿verdad? Y de las demandas concretas en infraestructura. ¿Por qué? Porque puede ser que una comunidad, la oferta esté bien, pero resulta que creció la población, como sucede en los municipios de Central, y necesitemos construir más porque hay más gente, más alumnos. En otros lugares podrá ser el grado de matrícula, cuántos niños están o en qué situación. Y en otros casos la necesidad en el sentido, por ejemplo, de poblaciones indígenas. Pobres, sí. Exacto. Entonces, hay una especie de combo de criterios, digamos, para que el ministerio pueda decir esta distribución, cómo se hace. Y el otro elemento que agregamos fue el sistema de control, ¿verdad? El tema de que las rendiciones de cuentas sean semestrales y que exista una página web donde se publica absolutamente todo dentro de la línea de lo que dice Daisy, que eso pueda significar una herramienta concreta para la comunidad educativa, porque va a tener publicado a quién se le otorgó el tema de del proceso de construcción. Y también, digamos, los costos, alguna cotización de costos, porque si un aula aquí cuesta 5 millones, en el otro no puede costar 120. Claro. O un baño costar 60 millones y cosas por el estilo. Entonces, también poder hacer alguna normatización que permita a la comunidad educativa, a la sociedad en su conjunto, o otros contratistas que puedan sentirse afectados por privilegios, que puedan revisar. Y que tengamos que tener también los informes de Contraloría. Entonces, lo que hicimos fue algunas medidas administrativas como para, digamos, transparentar y que se coloque la información de manera pública, periódica y con revisión de la Contraloría y capacidad de veto para seguir entregando. Y por otro lado, estos criterios un poco de estandarización, de plan rector y que permita, digamos, un criterio más... digamos, técnico para la distribución del dinero. ¿Por qué? Porque entrar a decir vamos a sacarlo o no vamos a sacarle es como discutir, bueno, ¿qué hacemos con los municipios? ¿Para qué van a servir? Es una discusión que hay que hacerla. Que hay que hacerla. Yo comparto plenamente contigo. Yo soy una de las defensoras de que aquí hay que achicar. Aquí hay que achicar. De 300 municipios a lo mejor hay que dejar 50, 100, 60. Sí. Por ejemplo, en Colombia, cuando se habla de los procesos de regionalización para los sistemas de salud, ¿verdad? Como sistemas locales, se hablaba mínimo 25.000 personas, o sea, para que alguien organice un sistema. Y bueno, acá nosotros tenemos municipios de 8.000, de 4.000, de 7.000 personas que son inviables. Totalmente. En todo sentido. Daisy, ¿ustedes estarían de acuerdo con una cosa así? Porque mirá que cuando se lanzó esto,
contra la voluntad de muchos que no queríamos este tema de los municipios, soy muy honesto. Yo hubiese preferido que entre todo en el fondo fiduciario y que concursen para conseguir los fondos y reparar, entonces vos podés controlar. Y si no está cumpliendo, pum, le sacas la plata. Pero bueno, salió así. Teóricamente los estudiantes, la familia iba a ir a revisar si su intendente hizo o no hizo. Hasta que no se cayó el techo no se fueron a mirar nada. ¿Te parece vos que ahora los jóvenes sí se irían y revisarían y se sentirían parte? ¿Serían fiscalizadores? Porque un día que el entusiasmo se acaba, viene el mundial, una cosa así. Bueno, yo creo que de hecho hay jóvenes que siempre estuvieron detrás de estas cosas, pero que solamente ahora fue mucho más mediático. De hecho, nosotros con la organización veníamos trabajando con los compañeros inclusive del interior, con sus municipios para que FONACIDE trabaje, y justamente estamos con la iniciativa de formar esas comisiones donde dentro de la municipalidad haya un órgano que pueda gestionar mejor y transparentar más lo que es FONACIDE. Entonces, por eso es que nosotros insistimos mucho en que dentro de los municipios se abra un espacio de participación en el que también puedan estar los docentes, puedan estar los estudiantes y puedan ellos opinar acerca de cómo se tiene que gastar FONACIDE y en qué se está utilizando. Y realmente nosotros decimos que parece que hacía falta que se caiga ese techo del Colegio de Lambaré para que realmente, para que la prensa también dé eco a nuestros pedidos, porque esto no empezó acá con la caída del techo, viene hace mucho tiempo y ahora recién está dando eco. Perfecto. Tengo que hacer la última pausa, ¿verdad? Y después tengo tiempo todavía para cerrar. Sí, tengo tiempo y quiero que Adrián también seguro que querrá preguntar algo, así que breve pausa. Después te iba a preguntar también Esperanza, porque estuve viendo el proyecto y a mí me asusta cuando se va a entregar. Por ejemplo, se habla del Fondo para la Excelencia de la Educación, dejar en manos del Ministerio de Educación la mitad, y cuando entra en el presupuesto del Ministerio de Educación, yo ya veo después las reprogramaciones presupuestarias, las manifestaciones de los docentes y después se va todo en salario, como no ha pasado tanto. Pero vamos a hablar enseguida de eso. Pausa, ya estamos de vuelta. Bueno, Enrique, por favor, ¿quién nos está respaldando? Estamos respaldados por Tigo. Aprovecha hoy y activa ya tu billetera Tigo, Moini, y disfruta de la promo. Puedes pagar tu factura de estés donde estés. Envías un mensaje de texto sin costo con la palabra regalo al 321 y descubrir los regalos esperándote en tu billetera. Tenés tiempo hasta el 15 de octubre para aprovechar de esta promoción. Pagando con Tigo Money, hacelo fácil. Bueno, quiero ver la gran pirueta del camarógrafo porque va a hacer la pregunta Adrián ahora. Yo estaba pensando, el artículo primero de la Constitución pues dice que Paraguay se constituye en un Estado, entre otras cosas, descentralizado, ¿verdad? Sí. Entonces, llevar el dinero de FONACIDE otra vez al ministerio, al ámbito del Ejecutivo, del gobierno central, es reconocer en los hechos que hemos fracasado en descentralizar el Estado. ¿Cierto? Entonces me parece que no es la receta es dejar donde está, pero fortalecer la capacidad institucional de esas municipalidades, ahí coincido con lo que dice la senadora, y también los órganos de control para que ese dinero sea utilizado. Ahora, llevar otra vez ese dinero al MEC, como digo, es aceptar en los hechos que la Constitución es un manojo de declaraciones retóricas sin ningún asidero en la realidad. ¿Usted qué parte es, verdad? No sé si está tan mal reconocerlo. Pero bueno, es un buen punto, ¿verdad? No, yo creo que esta primavera democrática que nos hicieron los jóvenes también despertó, digamos, hasta la conciencia crítica de la gente. O sea, yo creo que hoy la gente de repente sabe que puede preguntar sobre los fondos. Yo te digo porque en este momento en la Comisión de Salud, las llamadas de la gente, como están también en elecciones municipales, que más nos llaman del interior a la comisión es: senadora, ¿usted puede saber si en tal municipio rindió cuenta nuestro intendente, cuánta plata recibió, etcétera? Y cosas que están hoy publicadas inclusive en la web del Ministerio de Hacienda. Pero hoy pareciera que esta tragedia, que por suerte no fue una desgracia fatal de estos chicos o de alguno de ellos, pero que ha dejado secuelas psicológicas,
como dicen, no hay mal que por bien no venga. Entonces yo creo que en este momento, si se publican en las webs, si los intendentes, por ejemplo, empezáramos a tener presupuestos participativos, rendición de cuenta como políticas de participación, y el rol que hoy tiene la prensa de empezar a colocar esto como parte de la agenda pública. Eso para mí, Luis y Adrián, ha sido un hecho cualitativo importantísimo para que la gente también entienda, porque a veces... Pero vos crees que van a cambiar, porque la mitad de los que se están candidatando son los mamarrachos que ya estuvieron. Y sí, pero... Y seguimos en las encuestas y dicen que la gente le va a volver a votar. Y a veces porque no hay opciones, yo soy lambareña, y hoy tenemos... hoy te tengo pena, Sí, yo digo que ya, no sé, solo la Virgen de Cacupé, no sé, una cosa así, un milagro. Pero tenemos como una especie de historia, digamos, de intendentes. Tuvimos un asesino, tuvimos de todo. Y realmente es un proceso. Yo entiendo, hay todavía el proceso electoral en el Paraguay, lastimosamente entró en este tema de la fuerte corrupción, y donde los partidos tradicionales sobre todo han trabajado este tema del voto duro. Yo te hago, en Lambaré en el 2010 habían 70.000 electores inscritos. ¿Con cuánto se le eligió a Cárdenas? 19.000 votos. De 70.000, 19.000. Y creo que los liberales tuvieron 17.000. O sea, la mitad o más de la gente de Lambaré no participó. ¿Y por qué? Dice, ¿para qué? Si le elijo a esto, al otro, no cambia nada. Entonces, y eso se va a dar como un proceso, ¿verdad? En este momento... vos te das cuenta que, por ejemplo, veía recién lo de la decana de filosofía, o algunos de mis colegas docentes en medicina son escrachados diariamente, están con imputaciones sobre la cabeza, pero no van a renunciar. Y eso es parte de una sociedad que muy poco ha demandado y donde la gente no tiene sangre en la cara, no sé, como para decir, bueno, si algo, por lo menos... como uno dice, me aparto por el honor, o sea que no existe nada de eso, pero estamos avanzando, o sea, y va a darse un proceso. Yo soy una convencida de que yo no creo pues en los mediáticos, no creo en los ilumináticos y lo que sea. Bien, el gran hombre salvador del Paraguay no va a existir, o la gran mujer salvadora. Yo creo en los procesos ciudadanos, creo en el proceso que están haciendo los jóvenes. Creo este proceso de escrache que hemos sido objetos los políticos. O sea, ese es un proceso ciudadano que nosotros a lo mejor no dimensionamos, pero que está cualificando la calidad social, la calidad de la democracia, y está obligando a cualquier actor social a que empiece a rendir cuenta, que empiece a tener vergüenza, que empiece a ser objeto de demandas, de críticas, y eso... Yo te digo, las próximas elecciones municipales probablemente vamos a tener mejores candidatos y también vamos a tener mejores elecciones. Ojalá. Daisy, bueno, ¿cómo ven ustedes el proceso? ¿Cómo van a seguir esto? Porque es difícil mantener el entusiasmo, ¿verdad? Y sobre todo cuando los procesos son lentos y engorrosos. ¿Cómo van a seguir? Bueno, nosotros seguimos siempre en alerta permanente. Ahora mismo estamos trabajando en mesas de toma de decisiones con el Ministerio de Educación. Empezamos a reunirnos por las inquietudes que le habíamos presentado en su momento y que no supo respondernos hasta que llegamos al presidente. Hoy empezamos a tener respuesta dentro de estas mesas, y justamente este viernes se toca una de las más importantes, que es el cambio de la resolución que no nos garantiza la autonomía a los centros de estudiantes. Entonces nosotros decimos que estamos en alerta permanente con los estudiantes y vamos a movilizarnos si es necesario para que realmente el Paraguay empiece a cambiar, y decimos que nuestros gobernantes se abstengan a las consecuencias, porque el día de mañana somos nosotros quienes vamos a elegir nuestros gobernantes y quienes vamos a decidir quién realmente fue justo y quién no con nosotros, y que tienen que tener muy en cuenta eso, porque si hoy juegan con la juventud, mañana van a lamentarse toda la vida. Bueno, ¿qué tal? Espero que hayan recibido el recado, ¿verdad? Bueno, lamentablemente el tiempo siempre es muy breve. No sé si querés agregar algo, Adrián. ¿No? No. Bueno, está. Solamente quería decir, queda esto abierto. Obviamente se va a discutir la ley. Es muy saludable que discutamos la ley. Algunos dicen, uy, vamos a discutir la ley. No, me parece muy bien, hay que discutir, ¿verdad?
Yo estoy participé del Fondo para la Excelencia en la Educación en calidad en realidad digamos, observador, porque no tengo voto, pero sí voz. El Estado es el único que presenta proyectos de ley, porque se tiró el verso de que hay una cantidad de privados, ONG, mentira. Ha sido el Estado. El Estado es un desastre para presentar proyectos, senadora. Lamentablemente, uno de los pilares de esto sigue siendo la formación docente. O sea, la base de todo esto es el docente. Sin el docente no hacemos nada. Hasta hoy no se ha gastado un guaraní. Hay 53 millones de dólares para hacer formación docente. Y ahí está. Tenía que cerrar los institutos de formación docente privados, que vos sabés que están escupiendo docentes mediocres a la calle como pan caliente. Resulta que hicieron una evaluación, ahora le dieron unos meses para que, si el Estado no se pone los pantalones y aplica políticas públicas, esto se va a la mierda. Sí, mira, primero quiero felicitar el programa, Luis. Hablábamos antes de que a veces la televisión se convierte en un proceso de banalización de música, de baile, etcétera, y dejamos muy poco tiempo para esto. Y por eso quiero felicitar el programa y esta iniciativa y tal vez autoinvitarme o que invites a otras personas, pero hablemos un día un poco de las universidades privadas. Hoy estamos con el tema de las universidades públicas, pero estamos, no sé, cerca de 400 facultades a través de sus filiales. ¡Qué terror! En las cuales, y te comento y termino con esto porque sé que el tiempo es breve. Estos días recibí en la Comisión de Salud a un grupo de jóvenes que dicen que representan a una nueva asociación de, por ejemplo, enfermeros desempleados, y ellos estiman que son 12.000 chicas, probablemente la mayoría de ellas mujeres. Terminaron estos cursos de enfermería. Que creo que es el fruto de una cuestión indiscriminada, ¿verdad? Y que hoy están con un título buscando trabajo y probablemente tampoco sin todas las condiciones para ejercer su profesión. Una estafa por partida doble. Esperanza, muchísimas gracias. Daisy, muchísimas gracias. Gracias a vos. Nosotros cerramos. Paraguay terminó 0-0, no se perdieron de nada. Así que nos encontramos el próximo martes. Chao. Políticamente Incorrecto fue presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos. Full 92 aditivada de barcos y rodados.